Willkommen, bienvenue, welcome, Fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay, wir sagen, willkommen, bienvenue, welcome, bienvenidos a esta emisión especial de Traductología. Estamos en el país de Estados Unidos. Estamos pensando en los asuntos de los estadounidenses, porque pues supuestamente es importante aprender inglés, le enseñan a uno que es muy importante aprender inglés. Entonces, ¿cómo más va uno a aprender inglés si no es escuchando a la gente que habla ese idioma, hablando de las cosas que les pasan allá en sus sociedades y ese tipo de cosas? Hay muchas cosas que acá en Colombia no se entienden de la sociedad estadounidense por el hecho de que no se habla inglés. Es el asunto de la Torre de Babel. La humanidad hablaba el mismo idioma y tenía el mismo vocabulario. Entonces es toda la explicación de la tradición judeocristiana de por qué existe la diversidad de lenguas. Hay unas hipótesis que son, digamos, el proto-indoeuropeo y tales. Entonces, bueno, pero pues siguen siendo postulados, siguen siendo hipótesis, cosas que son muy difíciles de comprobarlas. ¿De dónde viene la diversidad de las lenguas? Es una pregunta que nos podemos hacer. Ahora, no todo el mundo sabe inglés. Entonces, salió Petro por televisión. Hoy es 22 de julio, 4 de la tarde, o en esta mañana el presidente electo Gustavo Petro se reunió con una delegación del actual gobierno de los Estados Unidos. No vino el presidente Biden porque está enfermo de COVID. Entonces, qué problema que el mismo presidente Biden salió por televisión a decirle a su país que si se inyectaban y se vacunaban y que los boosters y tales, que si hacían todo eso nos iban a inyectar, así, nos iban a infectar. Y el mismo presidente se mandó a inyectar y tal, y el mismo presidente Biden resultó infectado. Una cosa que todavía no entendemos de la pandemia en la medida en la que la pandemia no se ha terminado. Entonces eso pasa en el país de Estados Unidos. ¿Qué más pasa en Estados Unidos? Marta Kaufman. Entonces imagínense, Friends, esa serie esa serie, eso genera pasiones esa serie. O sea, ¿eso le gusta mucho a la gente o no? Así, Friends, uno de los creadores de Friends es la señora Marta Kaufman. Kaufmann es un apellido alemán. Kaufmann es de alemanes también. Hemos hablado harto en traductología de la migración alemana, del cuadro de Overbeck de Italia y Germania, los imaginarios de Italia y Germania, las migraciones de esas naciones en Estados Unidos. Hablaremos de eso, una película que escribiremos, haremos el guión que se llama Germania, Italia. Haremos esa película, algún día la haremos. Entonces, en Estados Unidos hay una migración muy grande de alemanes. Entonces se llaman Hofsommers, se llaman Spielberg, se llaman Wattenberg, ok, se llaman Vorpal, se llaman Kena, ¿ya? De Kennen, sí, Kennenlernen, ¿ya? Entonces Kena, y un so weiter und so fort. Entonces muchos alemanes, es que el mismo, uno de los integrantes de The Doors es de apellido Krieger, así, guerrero en alemán, es una palabra en alemana que significa guerrero, Krieger, uno de los integrantes de The Doors. Entonces leeremos también la biografía de The Doors, veremos cómo nadie sale vivo de esto. 5 to 1, baby, 1 in 5, no one here gets out alive, keiner kommt hier lebend raus. Veremos todo eso, veremos las traducciones de la biografía de Jim Morrison al alemán y en fin. Entonces estamos en el país de Estados Unidos. Resulta que el día de hoy vino la delegación Biden a hablar con el presidente electo, pero entonces el señor Jonathan Feiner hizo una alocución en inglés, pero no todo el mundo sabe inglés acá en Colombia. O sea, no todo el mundo entendió las palabras del señor Feiner. No podemos poner a la gente a escuchar cosas en inglés así de repente, porque no todo el mundo lo entiende. Es así, es lo mismo que cuando Petro estaba en campaña, la señora Ureli Suriana, ella se paró en el escenario, la señora Ureli Suriana, y empezó a hablar pues en su idioma guayú, supongo que es el idioma que habla ella. Habló como 2 minutos en el idioma, y pues uno sin entender, y uno no tiene personas que nos provean de estos servicios lingüísticos. Entonces es una necesidad que empezamos a verla, una cuestión práctica
de los estudios de traducción. Eso sería traductología aplicada, como entrenar intérpretes simultáneos de Wayuu y español, de Nasa y español, de Guambiano y español, lenguas que están vivas en este momento mientras vamos hablando y que nosotros en Colombia deberíamos conocer. Es así. Intérpretes simultáneos para inglés hay muchísimos, muchos se dedican a esa labor. Pero bueno, es una lástima que en la locución que hizo el señor Feiner no hayan puesto un traductor simultáneo, una verdadera lástima. Entonces aquí en Traductología, el único podcast colombiano sobre teoría y práctica de traducción, vamos a traducir ese discurso, esa pequeña locución del señor Jonathan Feiner. Recuerden que el podcast también está en la página de Patreon si nos quieren enviar una colaboración. Me encuentran como Marcel Forigua Traductología en el Patreon. Así que bueno, vamos a leer lo que hicimos de la traducción. Vamos a leer la traducción que hicimos de nuestro texto. Entonces, el señor Jonathan Feiner empieza diciendo: presidente electo, gracias. Hemos tenido un día muy bueno y productivo hasta ahora aquí en Bogotá. El presidente Biden envió a su equipo para reconocer el hecho de que los Estados Unidos y Colombia son dos naciones soberanas, dos socios iguales que tienen una profunda relación de décadas. Nosotros estamos desde la administración Biden comprometidos a expandir, fortalecer y extender esta relación. Tuvimos una buena reunión esta mañana con el presidente Duque en la cual tuvimos la oportunidad de agradecerle por sus años de colaboración con los Estados Unidos y después pasamos unas horas con el presidente electo de Petro y su equipo. En realidad volvimos a discutir todo el rango de temas en nuestra relación bilateral como el cambio climático, el desarrollo económico, la migración, la seguridad, la lucha contra los estupefacientes y muchos otros temas. Creemos que es una conversación muy prometedora y estamos a la expectativa de trabajar más de cerca con el presidente electo y su equipo, incluyendo el vicepresidente electo, a quien veré en unos minutos. En los días, semanas y años por venir, quiero agradecerle al presidente electo por su generosidad con su tiempo y por hablar con nosotros de forma tan directa y cándida sobre nuestra agenda común. Esa fue la intervención del señor Jonathan Feiner el día de hoy, 22 de julio de 2022. Esta mañana vino la delegación Biden y fueron las palabras que dio el señor Jonathan Feiner en representación del gobierno Biden en los Estados Unidos. Entonces, bueno, estamos en los espacios donde se hablan las lenguas del mundo, los espacios de habla inglesa, de habla hispana, de habla alemana, de el hablar bogotano de Marcel, trayendo un montón de discusiones importantes ante ustedes desde otras lenguas del mundo para no estar aislados de los problemas que pasan, de las cosas que suceden en el mundo por la barrera lingüística. Recuerden seguirnos en Patreon. Pues, si alguien quiere enviarnos una colaboración, estamos también en la página de Patreon para las personas que nos escuchan en otros países, nos escuchan en más de 30 países. Traductología, el único podcast sobre teoría y práctica de traducción. Así que muchísimas gracias por la atención. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. See you next time. Thank you all so very much. Willkommen, bienvenue, welcome, fremde, étranger, stranger. Un gran saludo de bienvenida para toda la audiencia. Imagínense que Traductología llegó a las 1000 reproducciones. ¿Ustedes se imaginan que es tener 1000 reproducciones en un podcast? Pues tener 1000 de algo es ya tener mucho, así no sea 1 millón, ok, pero ya tener 1000 de algo es bastante, o sea, pues 1000 reproducciones habla de una gran audiencia que crece cada día más, que cada día va a crecer más dependiendo del trabajo que se haga. Así que agradecimientos, muchísimas gracias, todo el agradecimiento a la gente que me sigue, a la gente que me apoya, a la gente que escucha mis podcasts, mis conferencias, mis investigaciones.
mis diatribas. Una vez me dijeron que eran peroratas, lo que ustedes quieran, en fin. Bueno, muchísimas gracias a todos los que me escuchan y bueno, les tenemos muy buenas noticias. Así que después de las 1000 reproducciones del podcast, la gente me ha estado preguntando que cómo me puede apoyar, que cómo me ayudan. Hay muy buena recepción de la gente hacia mis proyectos, todos en general, es decir, el podcast, yo también hago tejidos, hago clases de idiomas, evidentemente, todo. Todas las actividades a las que me dedico requieren un gran esfuerzo, requieren recursos, requieren mucho estudio. Ahora tengo una página de Patreon. Es un servicio en línea para recaudar fondos que financian diversos proyectos creativos. Es una página internacional, así que las personas que estén en cualquier parte del mundo a las que les llegue este mensaje, pues ya hay una manera en la que me pueden apoyar. Se trata de un descuento mensual que se hace al método de pago, usualmente es una tarjeta de crédito, y pueden ser aportes desde $1 hasta $20. Cada aporte será invertido en mis actividades, vienen distintos niveles, distintas ventajas para pues interactuar con los donantes, así que ahí está todo en la página de Patreon, la encuentran igual como Traductología Marcel Forigua en Patreon. Si la opción de Patreon no es la mejor para muchos, bueno, para los que estén en Colombia, pues también pueden enviar directamente a Nequi, al número de Nequi. El número es 323-232-9394. Repito, 323-232-9394. 323-232-9394. Cada aporte, por muy grande o por muy pequeño que sea, será infinitamente agradecido. Será invertido cada aporte en materias primas, en lecturas, en libros, en horas y horas de estudio para seguir sacando adelante un podcast único en el sistema del podcasting latinoamericano, donde nos dedicamos a encontrar la calidad del acto de traducir. Recuerden donaciones por Patreon y Nequi con motivo de las 1000 reproducciones del podcast. También me ayudan compartiendo mis publicaciones en todos los lugares de internet. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Estos son los espacios donde interactúan las lenguas, los pueblos, las culturas. Son los espacios de habla hispana, los espacios de habla inglesa, de habla germana, los espacios del hablar bogotano de Marcel. Estamos en contacto. Muchísimas gracias.